Ana Vélez, soy representante regional para Latinoamérica y el Caribe de Verra y pues estoy basada en Bogotá, en Colombia. Es un gusto conocerlos y estar aquí con ustedes el día de hoy. Les voy a pedir, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano o pueden escribirlas en el chat en el caso de que no tengan pues facilidad para tener abierto el micrófono. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que iniciemos con la presentación del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, Susana. Muchas gracias. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a ver el Verified Carbon Standard, el VCS, que es el programa de Verra que permite la generación de créditos de carbono de proyectos. Para el día de hoy vamos a tener una agenda donde vamos a ver las generalidades del programa, cómo se presenta el ciclo del proyecto VCS y cuáles son los requisitos para desarrollar un proyecto. También vamos a hacer una revisión rápida de los documentos clave y pues vamos a tener, como les mencioné, un espacio para preguntas al final. Todos los links a los documentos serán entregados en la presentación, la cual luego Pamela les va a distribuir. Empezando con las generalidades del programa VCS, pues queremos decirlo, es que es el programa más utilizado a nivel internacional para la acreditación de las reducciones o las capturas de gases de efecto invernadero. Este es un programa que principalmente se centra en los mercados voluntarios de carbono y tiene un enfoque bastante fuerte en lo que son los proyectos del sector AFOLU, que es el sector de agricultura, forestal y otros usos del suelo. Les agradezco, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos, porque pues, a veces llega así como ruido de fondo. El alcance del programa Verified Carbon Standard incluye los 7 gases del protocolo de Kioto, todas las sustancias que agotan la capa de ozono y las actividades de proyecto que están respaldadas por metodologías aprobadas, ya sea por el programa Verified Carbon Standard o por los programas de gases de efecto invernadero aprobados para el uso de las metodologías, los cuales en el caso puntual el día de hoy son el mecanismo de desarrollo limpio y algunas metodologías del Climate Action Reserve, que es un estándar también generado en Estados Unidos. Los componentes del programa Verified Carbon Standard son componentes generales que tienen que tener todos los programas de acreditación o de reducción de emisiones, todos los programas que pretendan generar algún tipo de crédito de carbono deben tener este tipo de componentes. Primero, el documento del estándar es el documento que tiene las reglas y requerimientos que deben seguir los proponentes de proyecto para el desarrollo de los proyectos, para la certificación de los proyectos. Este documento tiene en este momento varias versiones, pero pues la versión más actualizada es la versión 4.7. Adicionalmente, las metodologías son aquellos documentos que nos permiten saber cómo hacer la medición de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que se generan con nuestro proyecto o la captura de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como otras disposiciones. Actualmente, Verra cuenta con más de 60 metodologías aprobadas para la certificación de proyectos. Otro de los componentes importantes es la verificación de una tercera parte independiente, la auditoría independiente. Esta auditoría se hace a través de los organismos de validación y verificación o de los cuerpos de validación y verificación, que actualmente tenemos más de 29 organismos de validación y verificación aprobados para trabajar en la auditoría de los proyectos. Perdón, todos me están escuchando muy cortado.
o es solamente una persona que me está escribiendo aquí? Se oye cortado, sí. Se oye Sí, cortado, sí. se oye cortado, sí. Bueno, permítanme a ver qué puedo hacer. Regálenme un segundo, por favor. ¿Ahora me escuchan mejor? Disculpen, ¿ahora me escuchan mejor? ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí. se escucha mejor, menos entrecortado, pero se escucha mejor. Ok. Es muy raro que tengo dos Wi-Fi al tiempo. Permítanme. ¿Ahora me escuchan mejor? Parece que sí. Parece que sí, Susana. Parece que sí. Póngale Vale, nomás. perfecto. Gracias. Muchas gracias. Mil disculpas. Bueno, les estaba comentando que tenemos más de 29 cuerpos de validación y verificación o organismos de validación y verificación acreditados alrededor del mundo. Estos organismos de validación y verificación tienen que pasar por un proceso de aprobación por miembros de la IAF, el International Accreditation Forum, y pues tienen unos requerimientos también de experiencia en el tipo de proyectos que pueden auditar a través de el programa Verified Carbon Standard. Actualmente estamos buscando más organismos de validación y verificación que quieran trabajar especialmente en la región latinoamericana, ya que solamente tenemos un par de organismos de acreditación en la región que están autorizados para hacer los procesos de validación y verificación. Tenemos otros organismos de carácter internacional aprobados para hacer este tipo de auditorías, pero pues al no estar en la región, pues muchas veces nos encontramos con algunas dificultades al momento de la auditoría de tercera parte independiente. Y finalmente tenemos un componente muy importante que es el sistema de registro, que es la plataforma pública de acceso a la información que nos deja hacer un seguimiento al registro de los proyectos, a la emisión de los créditos de carbono y a evitar la doble contabilidad de los créditos de carbono generados en los proyectos. ¿Cuáles son los tipos de créditos de carbono que se generan en con nuestro programa? Tenemos los programas, todos los créditos de carbono, es importante que ustedes sepan, se representan como una tonelada de gases de efecto invernadero, ya sea reducida o removida de la atmósfera. Y para Verra lo llamamos un Verified Carbon Units o una unidad de carbono verificado. Tenemos las remociones, que son las que se generan a través de actividades que eliminan el carbono de la atmósfera. Y tenemos las reducciones, que son las actividades que reducen emisiones al prevenir la emisión de los gases de efecto invernadero. Entonces, para el tema de remociones, un ejemplo claro es la reforestación, donde a través del crecimiento de los árboles se captura carbono en la madera. Y para el tema de reducciones, tenemos, por ejemplo, la conservación de bosques o la reducción de la deforestación o la instalación, por ejemplo, de estufas eficientes de leña que reduce los consumos de carbón o de leña y pues asimismo entonces genera créditos de carbono o unidades de carbono verificadas. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque cada vez es más importante esta distinción en las discusiones internacionales y en algunos casos algunas de
de los esquemas de cumplimiento se enfocan en aceptar reducciones o en aceptar remociones. Hay una gran discusión si las reducciones deben todavía aceptarse y si realmente son válidas para algunos esquemas de cumplimiento. ¿Qué tipos de proyectos se pueden certificar con el Verified Carbon Standard? Tenemos todo tipo de proyectos, desde el sector energético, el sector residuo, el sector de minería, temas de humedales, temas de protección de bosques y todas las metodologías que les mencioné que no son del Verified Carbon Standard, sino del mecanismo de desarrollo limpio o de otros programas de GI aprobados que pueden ser certificados bajo nuestro programa. ¿Cómo es el ciclo de un proyecto bajo el Verified Carbon Standard? El ciclo de la certificación. Primero, es muy importante, tenemos que seleccionar la metodología para nuestro proyecto. La selección de la metodología es muy importante porque esta es la guía que nos va a permitir saber si nuestro proyecto es elegible o no. Más o menos nos permite hacer un cálculo anticipado de cuántas emisiones de gases de efecto invernadero, los créditos de carbono vamos a generar con este proceso de certificación y con esto podemos hacer un análisis de costo-beneficio validando cuáles son los costos de la certificación versus el número de créditos de carbono que vamos a poder vender, pues para saber si el proyecto será costo efectivo. Una vez tenemos seleccionada la metodología y sabemos que nuestro proyecto es elegible por el programa, entonces debemos enviar la documentación necesaria al estándar, a Verra, para que nosotros hagamos una revisión. Esta documentación se llama la descripción del proyecto o el Project Description, el PD. Utilizamos muchas siglas, entonces me disculparán si de pronto les menciono algunas siglas que no entiendan acá. Si hay algo así, me lo hacen saber. Entonces debemos enviar la descripción del proyecto para que el proyecto sea enlistado en el registro de Verra. Es decir, que ya aparezca como un proyecto en alguna etapa de desarrollo y esto será cuando el equipo de Verra haga una revisión de que la documentación y el proyecto cumple con las reglas y requerimientos del programa. Una vez el proyecto está enlistado en el registro, es importante que ustedes sepan que el proyecto va a pasar por un periodo de comentario público de 30 días. ¿Qué significa el periodo de comentario público? Que el proyecto aparece en nuestro registro y en nuestras redes sociales como en consulta pública y cualquier persona que esté interesada en el proyecto o que quiera saber cómo va a funcionar el proyecto puede enviar comentarios y preguntas a través de nuestra plataforma para que éstas sean respondidas durante el proceso de validación y verificación. Una vez se acaba el periodo de consulta pública, entonces pasamos a la auditoría, a la validación y verificación, con un auditor independiente que va a asegurar la validez del diseño del proyecto, va a revisar la documentación del proyecto y va a hacer una visita a campo, es decir, va a hacer una visita esencial al proyecto para asegurarse que todas las actividades del proyecto están siendo implementadas. Mientras todo este proceso va pasando, pues las actividades del proyecto deben estarse implementando, ya que Verra verifica hechos cumplidos, es decir, nosotros no generamos créditos de carbono de futuros, sino de actividades que ya fueron realizadas. Cuando el auditor verifica que todas las reducciones de emisiones o las remociones son reales, entonces entrega la documentación al equipo de Verra para que Verra haga una revisión, que todo esté correcto y si todo está correcto y no hay preguntas acerca del proyecto, entonces ya se emiten los créditos de carbono o las unidades de carbono verificadas, las cuales pueden ser transadas en mercados nacionales o internacionales. Como les mencionaba, en el ciclo de certificación vamos a tener dos momentos. Tenemos un momento de cálculos ex ante, es decir,
antes de que ocurran las actividades de reducción o remoción de emisiones, y estos son los cálculos que se hacen inicialmente cuando seleccionamos la metodología para determinar, primero, la escala del proyecto y, segundo, el número de créditos de carbono que vamos a generar. Esto es una estimación y solamente cuando se hace la acreditación, la verificación de los créditos de carbono y de las actividades realizadas, se van a generar las unidades de carbono verificadas. Entonces, ustedes van a ver que hay proyectos que tienen unas estimaciones, vamos a decir un número cualquiera, de 100.000 toneladas al año, pero finalmente cuando hacen su verificación vemos que en un año tienen 90.000 toneladas, en otro año tienen 98.000 toneladas, porque pues dependiendo de la implementación de las actividades es que se generan el número de créditos de carbono. Entonces es importante que ustedes sepan que estimaciones futuras no se acreditan, solamente se acreditan hechos cumplidos. ¿Cuáles son los requisitos generales para el desarrollo de un proyecto? Esto es ya lo que los proyectos deben cumplir puntualmente para poder lograr la certificación. Primero, seguir los requisitos o los principios del Verified Carbon Standard, que son relevancia, el proyecto tiene que ser relevante, integridad, es decir, el proyecto debe generar realmente reducciones o remociones de gases de efecto invernadero, tiene que ser consistente, tiene que mantenerse en el tiempo el proyecto, tiene que ser preciso, es decir, tiene que ser medible y tenemos que poder hacer una revisión de las medidas, de los datos que está generando el proyecto, tiene que ser transparente, es decir, tiene que tener la información disponible de cómo se realizaron los cálculos para la generación de los créditos de carbono, pero también tiene que ser transparente en la información que presenta y en la información de cómo se relaciona con los actores del proyecto. Y los proyectos deben ser conservadores, es decir, deben hacer unas estimaciones de las reducciones o remociones de manera conservadora para permitir que tengan integridad ambiental. Los proyectos deben utilizar siempre la versión más reciente del estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que seguir la última versión que está en nuestra página web. Entonces, siempre les recomendamos buscar en nuestra página web la versión más reciente del estándar. Tienen que aplicar una metodología elegible y seguir los lineamientos de las metodologías, y los proyectos no deben dar lugar a la violación de la legislación aplicable en el país. ¿Por qué hacemos un énfasis en esto que a veces parece como tan lógico, ¿no? Ningún proyecto debería violar las leyes de los países. Pues porque es importante que si en un país específico hay una normatividad referente al tema de generación de créditos de carbono, consulta con las comunidades, respeto de los derechos tradicionales, todas estas leyes, además de lo que ya está especificado en el programa, sean respetadas y sean aplicadas en el proyecto. Las metodologías, como les he mencionado ya varias veces, nos van a definir básicamente muchos temas del proyecto. Primero, ¿cómo vamos a establecer los límites del proyecto? Segundo, ¿cómo vamos a calcular la línea base del proyecto? No es lo mismo la línea base de un proyecto de transporte que la línea base de un proyecto agrícola o pecuario. Y también las metodologías nos permiten saber cómo evaluamos la adicionalidad de mi proyecto, cómo cuantificamos las remociones o las reducciones y cómo vamos a hacer el monitoreo del proyecto a través de su periodo crediticio. Para los proyectos AFOLU, agrícolas, forestales y de otros usos del suelo, tenemos unos requisitos específicos porque estos son requisitos para proyectos que tienen unas características especiales, como ustedes pueden saber.
Entonces, los proyectos de este sector deben seguir los requerimientos del BCS, pero si hay algún tipo de programa jurisdiccional, como es el caso de misiones, los proyectos red deben seguir los requerimientos del JNR. Los otros proyectos de otros sectores ya simplemente deben seguir los requerimientos del programa y de la metodología. Es importante que ustedes entiendan que nosotros no permitimos transformación de ecosistemas nativos ni drenaje de humedales para la generación de créditos de gas de carbono. Esto es muy importante porque muchas personas se acercan a nosotros en ocasiones y nos dicen, mire, hay una pastura natural, lo quiero convertir en una plantación forestal o a un sistema productivo, pero estas pasturas naturales cumplen un requisito, cumplen un ciclo, entonces nosotros no permitimos que esto sea certificado. Cuando los proyectos son ARR de forestación, reforestación y restauración, o de manejo mejorado de tierras agrícolas, o de manejo forestal mejorado, o proyectos red, y ocurren en humedales, estos proyectos deben seguir todas las consideraciones de las categorías WRC, Wetland Restoration and Conservation, conservación y restauración de humedales. Entonces es importante también conocer nuestro ecosistema para saber si tenemos humedales y si tenemos que utilizar las reglas y requerimientos de este sistema. Para los análisis de no permanencia, es decir, para análisis de qué podría pasar, no sé, en caso de un incendio forestal, que ahora tenemos tantos en la región, tenemos una herramienta que se llama la herramienta de riesgo de no permanencia, que es una herramienta que nos permite evaluar si mi proyecto tiene ese tipo de riesgo, cuál es el nivel de ese riesgo y me va a permitir también entonces evaluar cuántos créditos de carbono debo reservar en lo que nosotros llamamos el buffer count, que es una cuenta buffer, donde guardamos créditos de carbono para situaciones que se puedan presentar y, por ejemplo, si tenemos un incendio forestal en nuestro proyecto que hace que se pierdan los créditos de carbono ya generados, pues tenemos un colchón, un seguro con unos créditos de carbono que guardamos. Entonces, esta herramienta nos va a permitir saber cuál es el riesgo de mi proyecto y qué número de créditos de carbono debo guardar. Y finalmente, para los proyectos de reforestación y de manejo forestal mejorado, tenemos también unas medidas específicas que se llaman el Long Term Average, que es un número máximo de créditos de carbono que se va a poder generar en estos proyectos de acuerdo a los sistemas de manejo y aprovechamiento forestal que se den en los mismos. ¿Cuáles son la documentación que se debe presentar? Aquí tenemos una descripción, por ejemplo, de las plantillas o de los documentos que pueden utilizar los auditores, pero también tenemos plantillas para los desarrolladores de proyecto. Es decir, cuando ustedes van a hacer una descripción de proyecto, hay una plantilla específica que ustedes deben seguir y deben seguir todas las instrucciones que están en este texto. Es importante que sepan que las plantillas no deben ser modificadas y deben ser utilizadas en su totalidad para facilitar la revisión de su proyecto. ¿Cuál es la idea de tener plantillas? Pues que ustedes tengan instrucciones claras de qué tipo de información deben presentar, que ustedes tengan instrucciones claras de qué estamos esperando nosotros como estándar para la certificación. Y también es como una hoja de trucos o un listado que le va a permitir a ustedes saber qué tipo de información van a tener que conseguir para el desarrollo de su proyecto y también a los auditores qué tipo de información es la que van a revisar. Los tipos de proyectos elegibles en BERRA son diferentes. Entonces tenemos primero el proyecto independiente, que es el proyecto más común, que es el proyecto que se realiza en una zona única y específica, por ejemplo en un terreno privado, en una fábrica, en un sector específico, y este
tiene una única titularidad de la tierra y es un único espacio. Eso es un proyecto independiente. Tenemos actividades de proyecto múltiples, proyectos con múltiples instancias de actividades de proyecto y proyectos agrupados. Las actividades de proyecto múltiples son actividades que pueden incluir diferentes actividades dentro de un proyecto. Entonces, por ejemplo, podemos tener un proyecto de producción agrícola mezclado con un proyecto de restauración de áreas degradadas. Entonces, en un área específica tenemos dos actividades y vamos a utilizar dos metodologías específicas para ese tipo de actividades. Esto nos permite una flexibilidad en los desarrolladores de proyecto y también tener unas áreas más grandes involucradas en un solo proyecto, pues para reducir costos de administración. Tenemos otro tipo de proyectos que son los proyectos de múltiples instancias, es decir, un proyecto que tiene diferentes áreas específicas y en el tiempo esas áreas serán siempre las mismas. Aquí la fotografía es muy clara. Por ejemplo, los proyectos de generación eólica, cada una de las turbinas de generación es una instancia y pueden estar sí, en línea como están las de la fotografía, pueden estar dispersas en un área específica. ¿Qué es lo importante de estos proyectos? Que los proyectos no pueden meter o no pueden adicionar nuevas instancias en el futuro. ¿En qué caso se pueden adicionar nuevas instancias? Cuando tenemos lo que se llaman los proyectos agrupados. Un proyecto agrupado es un proyecto en una área específica que inicia con un número de instancias y a lo largo del tiempo va sumando nuevas instancias. Este es otro de los proyectos que es bastante popular, especialmente, por ejemplo, para temas de reforestación y restauración de áreas, porque normalmente empezamos con, vamos a decir, 2, 3 fincas y luego, a medida que el proyecto va avanzando, se pueden unir nuevos propietarios o nuevas fincas a este proyecto de generación de créditos de carbono. En cada verificación se pueden unir nuevas instancias y eso es lo que caracteriza a los proyectos agrupados. Dentro del estándar tenemos una flexibilidad para las metodologías donde permitimos las desviaciones metodológicas respecto a los criterios y procedimientos relacionados con el monitoreo y la medición definidos en la metodología. ¿Por qué permitimos esta desviación? Porque sabemos y entendemos que la medición en cada uno de los proyectos o el monitoreo en cada uno de los proyectos puede variar dependiendo de las condiciones específicas de cada proyecto. Entonces, permitimos sistemas de monitoreo propios, sistemas de monitoreo y trazabilidad que sean aprobados por los organismos de validación y verificación y obviamente que cumplan con los procesos de rigurosidad y transparencia que requiere el programa. Esto les da una flexibilidad y les permite a ustedes presentar sus sistemas de monitoreo que pueden ser innovadores y que pueden generar impactos importantes a la hora de la generación de los créditos de carbono en su proyecto. Las desviaciones en la descripción del proyecto se permiten siempre y cuando no impacten la aplicabilidad, la adicional o la pertinencia del escenario de la línea base. Cuando se va a solicitar una desviación de la descripción, es importante que se discutan en el reporte del monitoreo, que se discutan en todos los documentos, que sean aprobados por los organismos de validación y verificación y que les permitan a ustedes explicar cuáles son esas condiciones específicas de su proyecto que hacen que ustedes hagan una desviación del monitoreo, de la descripción del proyecto, pues porque esto nos permite a nosotros también como externos que no conocemos su proyecto entender por qué se están presentando este tipo de situaciones.
Uno de los requisitos más importantes y tal vez el más complejo en los países de América Latina y el Caribe es el tema de la propiedad del proyecto. Todos los proyectos deben presentar la evidencia que demuestran de manera fehaciente los derechos de uso del proyecto. Si yo tengo una fábrica, el negocio es mío, pues es muy fácil demostrar que el negocio es mío, que la fábrica es mía, que yo soy el que está generando el proceso productivo en esta fábrica. Pero cuando vamos a los procesos de usos del suelo, entonces tenemos, por ejemplo, en algunos países hay alquiler de tierras agrícolas, en otros países tenemos territorios colectivos de comunidades indígenas o comunidades afro, en otros países tenemos procesos de concesiones forestales. Entonces es importante que sepamos qué tipo de propiedad tenemos en nuestro proyecto, qué tipo de tenencia de la tierra tenemos en nuestro proyecto y Verra, entendiendo esta complejidad, es flexible en el momento de mirar los tipos de propiedades del proyecto. Entonces, aceptamos todos los tipos de propiedades legales de cada uno de los países donde se desarrollan los proyectos, ya sea que por ley están entregados, por ejemplo, a una comunidad o porque tienes un título de tenencia de la tierra, una escritura, o porque tienes unos derechos de uso, porque tienes unos acuerdos de uso de estas tierras. Esto es muy importante porque el propietario de la tierra será, en el caso de Verra, el propietario de los créditos de carbono. Otro de los requisitos importantes que hay que tener en cuenta y que hay que ser muy riguroso con esto es la fecha de inicio del proyecto. La fecha de inicio del proyecto es el momento en el que se inicia la generación de las reducciones o remociones de gases de efecto invernadero. Entonces, voy a poner un ejemplo. Un sistema de generación hidroeléctrico. El sistema de generación hidroeléctrico se empieza a construir el día de hoy, pero solamente empezará a generar reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en el momento en el que empieza a hacer la generación eléctrica. El día en que se inicia la generación eléctrica en ese sistema es la fecha de inicio de tu proyecto. ¿Por qué? Pues porque en el proceso de construcción, si bien el proyecto como proyecto hidroeléctrico ya empieza a funcionar, pues todavía las actividades de reducción de emisiones no han iniciado. Es muy importante esta fecha porque a partir de esta fecha es que se cumplen todos los requisitos futuros, como lo que se conoce el periodo crediticio, las fechas límites de validación y lo que se llaman los vintages o los años en los que se generan los créditos de carbono, que son importantes para algunos sistemas de cumplimiento que te dicen, mi sistema de cumplimiento solo acepta vintages o créditos de carbono generados en el año tal. Entonces es importante que ustedes tengan claridad sobre la fecha de inicio de su proyecto. A partir de la fecha de inicio del proyecto, entonces tenemos unos tiempos que empiezan a correr para que ustedes puedan lograr la validación de su proyecto, es decir, la primera revisión de documentación de su proyecto por parte de un organismo de validación y verificación. Para los proyectos que no son del sector agrícola, forestal y de otros usos del suelo, el periodo es de 2 años. Si a los 2 años del proyecto haber empezado a generar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero no se ha validado, el proyecto ya no será elegible y será rechazado por el programa. Esto es importante porque nos permite que el proyecto siga siendo adicional, que podamos seguir midiendo la adicionalidad del proyecto y que también el proyecto sí necesita realmente los ingresos de los créditos de carbono para su funcionamiento. En el caso de los proyectos AFOLU, tenemos unas fechas un poco más flexibles, unas fechas un poco más a largo plazo, porque sabemos que este tipo de proyectos son más complejos y necesitan más tiempo para empezar a generar la captura de carbono o la reducción de emisiones. Entonces, para los proyectos pequeños, menos de 20,000 toneladas al año, tenemos 8 años para que logren su validación. Todos los otros proyectos AFOLU, que son
de más de 20.000 toneladas al año deben completar su validación en los siguientes 5 años siguientes a la fecha de inicio del proyecto. Entonces vamos a decir que ustedes tienen un proyecto de restauración forestal que va a generar 40.000 toneladas al año. Este proyecto tiene 5 años, a partir del día 1 que se empieza el proceso de restauración, para lograr su validación. Ya los tiempos de verificación son un poco más flexibles, pero los proyectos siempre deben estar en comunicación constante con el programa, informándole a Verra, informándole al programa cómo va su proyecto y cómo va el proceso de lograr la verificación. Los periodos crediticios, es decir, la duración total del proyecto, también varía si el proyecto es un proyecto del sector agrícola, forestal y otros usos del suelo o de otros sectores. Cuando el proyecto es de otros sectores, tenemos que el periodo crediticio es de máximo 7 años. Este periodo crediticio es la duración mínima del proyecto y esta duración mínima del proyecto puede ser, en este caso, renovada 2 veces. Es decir, un proyecto, por ejemplo, de generación eléctrica a través de sistemas eólicos puede tener una duración máxima de 21 años. Es importante que sepan que este periodo crediticio lo que busca es hacer una revisión cada cierto tiempo de la línea base del proyecto, las actividades de implementación del proyecto, la pertinencia del proyecto y la rigurosidad del proyecto. Este es un ejemplo que quiero darles con algunos proyectos que son muy viejos, que llevan muchos años en operación, que empezaron operación, por ejemplo, con el mecanismo de desarrollo limpio y que al día de hoy, cuando los miramos, ya vemos que son proyectos que realmente no están generando un impacto ambiental positivo, pues porque son o tecnologías muy viejas o realmente ya esa es la práctica común, es decir, ya hacen parte o hacen parte de la reglamentación de los países, entonces pues también estos tiempos nos permiten evaluar la pertinencia de los proyectos. Para los proyectos AFOLU, para los sectores del sector agrícola, forestal y otros usos del suelo, los proyectos deben tener mínimo 20 años. ¿Por qué mínimo 20 años? Pues porque esto nos va a garantizar o la captura de carbono en suelos o el crecimiento de las especies nativas en procesos de restauración o unos ciclos de reforestación completos. Este periodo crediticio para los proyectos AFOLU puede ser renovado hasta 4 veces, pero los proyectos AFOLU no pueden ir más allá de 100 años. Claramente no tenemos en este momento ningún proyecto que haya llegado a los 100 años, pero sí tenemos proyectos que ya están empezando a renovar sus periodos crediticios porque llevan aproximadamente 20 años en desarrollo. Es importante que si ustedes esperan hacer una renovación del periodo crediticio de su proyecto, inicien con tiempo las gestiones para solicitar la renovación del periodo crediticio, lo cual incluye revisiones de la línea base, revisiones de la adicionalidad, revisiones de los requisitos legales y de las reglas y requerimientos del programa. ¿Por qué les menciono esto? Pues porque nuevamente volvemos a lo que es la fecha de inicio del programa o del proyecto, donde ustedes tienen que tener una fecha clara y saber qué día, qué año empezaron sus actividades, pues para saber cuándo se les van a cumplir estos periodos crediticios. Otra de las consideraciones que tenemos es los límites del proyecto, los cuales no solamente se enfocan a los límites geográficos, pues sí, si bien son importantes, también tenemos los límites de lo que llamamos las fuentes, sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son esas fuentes o cuáles son esas emisiones de gases de efecto invernadero que vamos a incluir o que vamos a excluir. Por ejemplo, hay proyectos que incluyen solamente la biomasa por encima del suelo, no incluyen las raíces y no incluyen los suelos. Entonces es importante que esto se mencione en los límites del proyecto. También es importante que esto se diagrame, se muestre en forma de diagramas, en forma de documentación, que sea muy claro
cuáles son esos límites del proyecto para que yo, como persona em, em, pues que está haciendo la revisión del proyecto, pueda entender cuáles fuentes y cuáles sumideros fueron agregados en el proyecto específico que estoy revisando. La línea base, que es algo que les he mencionado en varias ocasiones, es algo muy importante en todos los proyectos porque nos permite saber qué ocurriría con mi proyecto, con las emisiones de gases de efecto invernadero de mi proyecto en ausencia de actividades de reducción o remoción de gases de efecto invernadero. También nos permite saber cuál es la práctica común. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si tengo un proyecto agrícola, la práctica común o la línea base son las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en un proceso productivo tradicional. Mi proyecto va a tener un proceso productivo bajo en carbono o un manejo mejorado de tierras agrícolas, el cual va a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, por el menor uso de fertilizantes nitrogenados. Entonces, mi proyecto se va a comparar con un proyecto de la práctica común, es decir, un proyecto de producción tradicional. Esta es la línea base. La línea base, como les mencioné, se define con los requisitos establecidos en cada una de las metodologías, y las líneas bases pues deben tener supuestos, pues porque vamos a hacer una predicción de qué podría pasar en el futuro, valores y procedimientos que sean muy conservadores, es decir, que no estemos sobreestimando las emisiones de gases de efecto invernadero que pueden ocurrir a futuro. Un ejemplo de esto, si tenemos, por ejemplo, unas tasas de deforestación históricas máximas de 100.000 hectáreas al año, pues no voy a decir que la tasa es de 150.000 o 170.000 hectáreas al año, pues para no sobreestimar el impacto real de mi proyecto. La adicionalidad de los proyectos es otra de las características importantes que se mencionan, y es que es una medición de una demostración de que la actividad que estoy haciendo supera una situación normal, supera la práctica común. Y también que es una actividad que no está siendo obligada por ley. Cuando hay una obligación, por ejemplo, cuando hay una construcción de infraestructura, de carreteras o de vías ferroviarias que atraviesan ecosistemas y hacen impacto en los ecosistemas, normalmente hay una obligación para compensar ese daño que se está haciendo. Esas áreas de compensación no son elegibles para proyectos de generación de créditos de carbono porque no son adicionales a la regulación existente. Y también se tiene que probar que mi proyecto va a necesitar el ingreso de los créditos de carbono para su flujo o mantenimiento, lo que se llama la adicionalidad económica. En cada una de las metodologías está cómo probar la adicionalidad y cómo hacer ese cálculo de por qué mi proyecto es adicional. Para los proyectos agrupados es importante que se haga una revisión de la adicionalidad para cada una de las instancias que entran en el proyecto, y la línea base será igual para todas las instancias que están en el mismo. Entonces es importante que tengan en cuenta que cuando hay un proyecto agrupado, todas las instancias deben cumplir este requisito. Para los temas de monitoreo, pues, tenemos que hacer un monitoreo a lo largo del tiempo. Los procesos de validación, verificación, perdón, son cíclicos. Pueden ser cada año, cada 2 años o cada 5 años, dependiendo de tu proyecto, de cómo se muevan los créditos de carbono. Entonces es importante que durante todo el tiempo del proyecto yo haga un monitoreo de las actividades que vengo implementando para poder hacer la medición de cuántas emisiones de gases de efecto invernadero estoy evitando se vayan a la atmósfera o estoy removiendo de la atmósfera. Hay unos planes de monitoreo, tenemos unas descripciones en las metodologías y también tenemos unos documentos guía que les permitirán construir a ustedes el plan de monitoreo para presentarlo a los organismos de validación y verificación.
Perdón. Ay, disculpe, un segundo. Que no sé qué pasó acá. Se me fueron ahí dos láminas que no debí haber puesto. Disculpe. Susana, yo aprovecho este momento para hacer una consulta justo en estas filminas las cuales estabas hablando. Nosotros, yo trabajo en la Secretaría de Estado de Cambio Climático de la provincia de Misiones y estuvimos analizando distintas metodologías para distintos proyectos, no AFOLU en este caso, o AFOLU también, pero la principal barrera o la dificultad que se nos presentaba en el análisis para hacer el PD es la adicionalidad, que esto es lo que estuviste hablando en este momento, y sobre las reglamentaciones vigentes, ¿no? Por ejemplo, y mi consulta viene acá, es si existen reglamentaciones vigentes, pero estas reglamentaciones no son llevadas en la práctica en la realidad, o podrían favorecer a que algunas leyes, en este caso provinciales, se cumplan. Voy al caso particular, por ejemplo, de plásticos, está el programa de reducción de plástico de Berra, o también un análisis que hicimos sobre biochar. Nosotros tenemos, no sé, unas leyes que prohíben prender fuego los residuos, pero es una práctica que en la industria sabemos que se está realizando, ¿no? Entonces, cuando uno hace la línea base, varía mucho quizás la captura del programa en función si analiza uno u otro estado de situación. ¿Se entiende un poco la pregunta que le hago? La pregunta es, si hay, particularmente, si hay leyes, pero esas leyes no se cumplen, ¿cómo deberíamos tomar eso? Pues para ustedes es muy difícil porque ustedes son gobierno, entonces ustedes son los encargados de hacer que se cumpla la ley, ¿verdad? Entonces es un poco complejo, pero si ustedes demuestran que esto sigue siendo una práctica común a pesar de la legislación existente o que no tienen una capacidad humana para hacer seguimiento, para hacer que se cumpla esta normatividad, entonces el proyecto podría demostrar la adicionalidad a la regulación. Te pongo un ejemplo claro de esto. Tenemos un proyecto en Guatemala en parques nacionales. En teoría, cuando se declara una zona de parques nacionales, es una zona protegida, pero el sistema de parques nacionales de Guatemala demostró que no tenía suficiente personal ni recursos para hacer el seguimiento, el monitoreo y el control de estas áreas protegidas, por lo cual requerían ingresos de un proyecto de reducción de la deforestación para aumentar su pie de fuerza de monitoreo en estos parques nacionales. Generaron un proyecto red en estas áreas. Pero entonces tienes que demostrar que, pues, y esto va a sonar un poco feo, pero que la autoridad no tiene la capacidad de cumplir con lo que le dicta la ley. Está claro, muchas gracias. Gracias. Bueno, disculpen ahí, no sé qué pasó con esas láminas adicionales que me quedaron ahí en blanco. Otro de los principios básicos, y ya para terminar, para que entremos a las preguntas y respuestas, es el principio básico de salvaguardas sociales y ambientales. Las salvaguardas sociales y ambientales aplican a todo tipo de proyectos que quieran certificarse bajo el Verified Carbon Standard. Muchas veces estas salvaguardas sociales y ambientales solo se aplicaban en el caso de los proyectos Red+, pero ahora hemos decidido, y también en busca de una transparencia y una protección mayor a los derechos de las comunidades y otros actores involucrados, que todos los proyectos cumplan con las salvaguardas sociales y ambientales. Y especialmente que las actividades de proyecto no afecten negativamente al ambiente o a alguna comunidad. ¿Por qué digo a alguna comunidad? Porque es probable que el, eh, el, eh, el proyecto no esté en un territorio comunitario, pero sí esté afectando, por ejemplo, con ruido o con
invasión de un área que utilizan las comunidades, entonces es importante que se asegure que no hay afectaciones negativas. Hay diferentes requisitos para las salvaguardas sociales y ambientales, entonces tenemos el periodo de consulta de 30 días, que es un periodo de consulta pública, que ya se los mencioné, pero también donde el proponente de proyecto debe identificar los impactos negativos ambientales y socioeconómicos potenciales y tener un plan de mitigación de esos potenciales daños o impactos que puedan generarse. Pero también hay un proceso de consulta con las partes interesadas y esto es muy importante, especialmente para los proyectos que vienen con comunidades o que son proyectos en territorios comunitarios, donde deben seguirse los procedimientos de consentimiento previo, libre e informado, respetando los procesos específicos de cada país. Esto es muy importante para nosotros y es cada vez más importante para los criterios de transparencia e integridad. Entonces, es importante que se haga una revisión específica de cuáles son esos actores involucrados, cuáles son los actores potencialmente afectados, cómo vamos a hacer la consulta, cómo vamos a tener un mecanismo a futuro de conversación y comunicación con estas comunidades o estos actores involucrados en el proyecto. Los documentos clave para revisar, donde está esta información muy resumida, que no parece tan resumida, pero es una información muy resumida, son el Verified Carbon Standard, la versión 4.7, la guía del programa, la versión 4.4, el proceso de registro y emisión de los créditos de carbono y las definiciones de programa. Todo esto está en nuestra página, lo pueden descargar, lo pueden utilizar, no se tienen que registrar ni nada de esto, son documentos de libre acceso y también actualmente estamos en la consulta pública para la versión 5 del programa VCS. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro programa está en evolución, que nuestro programa está en cambio, que está en constante proceso de mejora continua, de acuerdo a las recomendaciones que nos hacen las personas que utilizan nuestro programa, pero también de acuerdo a las recomendaciones que tienen gobiernos, instituciones de Naciones Unidas, instituciones de integridad ambiental. Entonces, pues si están interesados en conocer cuáles son esas propuestas y en enviar comentarios sobre las propuestas que tenemos para el cambio, pues la consulta pública está en nuestra página web y cualquier persona jurídica o natural puede hacer y enviar comentarios y solicitudes sobre este tema. Les agradezco mucho por su tiempo, por oírme esto que puede ser un poco complejo, pero pues aquí está mi correo electrónico en caso de que tengan dudas adicionales o quieran conocer algo más. Voy a abrir el espacio para preguntas. Igual, esta presentación se las vamos a hacer llegar, les vamos a hacer llegar la grabación de este webinar y bueno, muchas gracias por el tiempo que me han dedicado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hugo, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias, Susana, por la presentación, muy útil, muy informativa. Yo quiero hacer la siguiente pregunta, que es un poquito larga, pero el punto es preciso. Lo voy a leer para no equivocarme. Dice, los créditos de carbono que certifica Verra pueden tener un destino de utilización nacional, es decir, en el país de origen, o de exportación. Sé que la palabra no es simpática de exportación, pero es decir, fuera del país de origen. La pregunta es, ¿Verra establece requisitos distintos según sea el destino doméstico o de exportación de esos créditos? Cuando me refiero a requisitos, me refiero a autorizaciones o habilitaciones soberanas del país de origen, en particular con respecto a la evitación de la doble contabilidad. Gracias, Hugo. Bueno, los créditos de Verra pueden ser utilizados tanto pues, en cualquier mercado nacional que los acepte o en cualquier mercado voluntario internacional. Para esto tenemos
seguimos los requisitos del país. Entonces vamos a decir, si el país A dice que tienen que tener una carta o que tienen que estar registrados en un registro específico, entonces nosotros nos aseguramos que los créditos estén registrados en ese registro específico o que tengan una carta. Para los mercados internacionales, por ejemplo, el mercado de CORSIA, que es el mercado de aviación internacional, tenemos una autorización, un label, que es un sello adicional para que el comprador sepa que ese crédito es elegible para CORSIA. Entonces, ese es un mercado internacional y si ese crédito de carbono se vende para CORSIA, entonces ese crédito de carbono pues se tiene pues ese sello adicional o esa etiqueta adicional que lo identifica como elegible para ese proyecto específico. Sobre el tema de la doble contabilidad, no hay riesgo de doble contabilidad si se vende en el nacional o en el internacional, porque una vez el crédito de carbono es utilizado para una reclamación, es decir, para que yo diga que neutralicé mis emisiones de gases de efecto invernadero, entonces ese crédito queda retirado o cancelado de nuestro registro. ¿Qué es lo que estamos tratando de trabajar con los diferentes gobiernos? Que exista una interconectividad entre el registro de BERRA, donde tú haces el retiro de tu crédito de carbono, y los registros que le permiten a los gobiernos hacer la contabilidad para sus contribuciones nacionalmente determinadas o para sus compromisos de reducción de emisiones. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que nosotros hacemos o lo que quisiéramos que se lograra es que si el crédito se vende en el país y se utiliza en el país, pueda ser utilizado para la contabilidad nacional. Pero que si el crédito sale para otro país, entonces pues ya no se cuente como una reducción, por ejemplo, en Argentina, sino que se cuente como una reducción en, no sé, vamos a decir, Alemania, que fue el comprador, o la casa matriz donde está la empresa que compró el crédito de carbono. Muchas gracias, Susana. Con gusto, Hugo. Había visto por ahí otra mano levantada, pero ya la bajaron. Sí, buen día, era la mía, pero respondiste las dos consultas que tenía. Una era en línea con la consulta de Hugo y otra me la fuiste respondiendo mientras estuviste respondiendo a Hugo. Gracias, muy amable. Perfecto, Fabián. Bueno, igual les voy a dar nuevamente mi correo electrónico aquí en el chat para que si tienen dudas, si tienen preguntas específicas, si quieren tener una conversación específica sobre algún tipo de metodología o algún tipo de proceso de los que tenemos bajo el Verified Carbon Standard, con mucho gusto nosotros desde el equipo de relacionamiento regional pues podemos apoyarlos a navegar los requisitos del estándar, pues, para que ustedes puedan entender desde cualquiera que sea el sector o lo que ustedes representan, si son gobiernos, si son privados, si son academias, si son sociedad civil, pues para ayudarnos también a entender un poco cómo funcionamos. Estamos totalmente dispuestos y abiertos a cualquier tipo de pregunta. Susana, te quería agradecer de parte de todo el equipo del programa jurisdiccional de la provincia por esta capacitación y también comunicarles a todos que si quieren proponer algún otro tipo de capacitación o alguna pregunta, pueden dirigirse al correo donde les llega la invitación para las capacitaciones, entonces las proponemos o se puede llegar a preparar otra dentro de las que ya están planificadas. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Les deseo entonces un feliz día y nos vemos pronto. Dale, gracias. Saludos a todos. Gracias, Hasta Muy luego. amable, gracias. Gracias. Buen día. Lujo. Muy bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.